Bien, vamos a comenzar la segunda clase y última de este día. Voy a sacar la mascarilla para hablar mejor y me pondré el micrófono para los que están en casa escuchen bien. Bueno, vamos a hablar de historia de la iglesia. La verdad que bien es difícil resumir 2000 años de iglesia en 40 minutos, pero hicimos un esfuerzo y creamos alguna división que es bastante arbitraria porque la inventé yo, no existe en un libro que yo sepa, y definimos varios periodos de la iglesia para poder hacerlo más esquemático y didáctico, para poder explicarlo. Así que antes de hablar de la historia en sí de la iglesia, creo que tenemos que entender cuál es la idea de la iglesia, para qué existe la iglesia y quién puso esa idea. Y traje a colación un texto en Mateo 16, que es un texto fundamental, donde aparece Cristo diciendo, ¿no es cierto?, poniendo la base de la iglesia. En un momento Jesús le pregunta a sus discípulos acerca de quién era Él para ellos. Y por ahí se levanta Pedro, Simón Pedro, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús responde a esa afirmación que eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está plasmada la idea de la iglesia. Aunque hay mucha discusión con respecto a este texto sobre si es Pedro la piedra o la afirmación que Pedro hizo. Yo creo, y muchos protestantes creen, que es la afirmación que Pedro hace, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es nuestra base para entender que de ahí se funda la iglesia. Esa es la solidez en la cual nos estamos moviendo. Y esa iglesia que va a ser edificada por el mismo Cristo no va ni siquiera a las puertas del infierno o del Hades van a prevalecer contra ella. Por lo tanto, esa idea de base es de Cristo. Y Él la señaló en este texto. Pero también en otros pasajes nos dice para qué hace la iglesia, cuál es la función de la iglesia. Y en Mateo, en la gran comisión al final, antes de ascender al cielo, Jesús le dice a sus discípulos que toda potestad le había sido dado a Él en la tierra y en el cielo, y les dice, id y haced discípulos. La principal función de la iglesia es esta, hacer discípulos. Predicando, dice bautizándoles primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando, explicando estas cosas, que guarden todas las cosas que Cristo había mandado, había enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio de Mateo. Y ahí nos explica la función principal de la iglesia, enseñar lo que Cristo enseñó, transmitir esta idea. Y eso lo hizo primero responsable a los apóstoles, después a todos los que somos discípulos de esos apóstoles, y así hasta el día de hoy. 2000 años, una sucesión interminable de discípulos, de discípulos, de discípulos, para seguir haciendo lo que Cristo mandó. También tenemos otras funciones, tal vez un poco más secundarias de la iglesia, que es el compartir entre nosotros. De hecho, por eso nos reunimos, somos un cuerpo, eso también lo enseña la Biblia, y específicamente compartimos ¿qué? Compartimos experiencias de vida, aprendemos unos de otros, a veces hay roce, a veces hay cosas, pero eso también es parte del crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, nos ayudamos y nos beneficiamos de estar reunidos. Y además mostramos al mundo, ¿no es cierto?, por medio de este funcionamiento corporal, quién es Dios. Entonces, damos un testimonio público en quien creemos. Aquí traje a colación un versículo de Hechos también de los apóstoles. Cuando los primeros discursos de Pedro que leíamos recién, empezó a agregarse mucha gente a la iglesia, esta gente empezó a reunirse en los templos, también en las casas. ¿Y qué hacían? Tenían esta actividad comunitaria, compartían, dice, el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Eso habla de koinonía, de comunión. Alababan a Dios. Justamente otra función por la cual nos reunimos es alabar a Dios juntos, adorar al mismo Dios que creemos. Y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esas son las funciones de la iglesia. Para eso Cristo la implementó, para eso Él es la roca
y Él mismo se ocupa de nosotros, de seguir empujándonos a hacer su voluntad. Entonces, otro punto, antes de comenzar a revisar la historia en sí, es aclarar un par de términos que a veces pueden traer confusión. A lo mejor los que llevan más tiempo pueden entender bien la diferencia, pero gente que tiene menos tiempo, que nos ve en sus casas por este medio, puede no saberlo. Pero usualmente la gente usa templo como iglesia, ¿ya? Y el templo no es nada más que el lugar donde nos reunimos. Puede ser una sede social, puede ser una edificación muy bonita arquitectónicamente, dedicada exclusivamente para el uso de iglesia, pero se refiere básicamente a las puertas, las ventanas, al material, a la infraestructura que ocupamos, y ese es el templo, pero no es lo mismo que iglesia. Y generalmente usamos también el concepto de congregación. Congregación se refiere a la unidad temporal que se da en un determinado lugar de personas creyentes en Dios. Es decir, todos los que se reúnen en la ciudad de Yapel, en calle Puente de Piedra 343, son una congregación, son una reunión de personas creyentes del mismo Dios. Por lo tanto, eso es una congregación. Y así entonces hay muchas congregaciones en todos los lugares del mundo habitado donde se reúnen creyentes, hay congregaciones. Ahora, pero la iglesia, cuando hablamos de la iglesia en los términos más técnicos, nos referimos a todos los que han sido conocidos por Dios, creyentes en Dios, que han entregado su vida y el Espíritu Santo mora en ellos, han tenido ese nuevo nacimiento que ya también más adelante lo vamos a estudiar. Y cada persona de la historia de la humanidad, piense desde todos los tiempos, ¿no es cierto?, que creyó en Cristo, que se arrepintió de sus pecados, que vino el Espíritu Santo a morar en él, es miembro de la Iglesia Universal. Y esos son los que obviamente el día de mañana, según lo que vamos a también estudiar en algún momento en la Biblia, estaremos con él en el cielo. Cada creyente, cada persona, ¿no es cierto?, que fue conocida por Dios, ¿no es cierto?, transformada por su Espíritu Santo, es miembro de esa Iglesia Universal. Lo demás que conocemos también con títulos, nos referimos a veces a las denominaciones. Un nombre de iglesia, el nombre X, el nombre Y, el nombre Z. Esos son muchas veces denominaciones. Y aquí en la historia de la iglesia algo de eso vamos a ver. Pero ese es el asunto en general, para aclarar términos y tener los conceptos claros. ¿Quién formó la iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Para qué está en la tierra? Ahora, han pasado 2000 años, como les decía, desde que se inaugura la era de la iglesia, que todos o la gran parte de los teólogos coincide que fue en ese momento donde estábamos escuchando el discurso de Pedro, ahí en Pentecostés, donde baja de una manera manifiesta el Espíritu Santo. No es que antes en la historia no haya estado el Espíritu Santo presente, antes estaba el Espíritu Santo sobre personas puntuales, sobre Sansón, sobre David, de manera solamente los habilitaba para una determinada función. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado, nada más que a partir de Pentecostés, que aparece el registro en Hechos 2, empieza, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo a estar permanentemente en nosotros, de manera y a ordenarnos y a hacer funcionar la iglesia. Por lo tanto, a partir de esa fecha, 28, puse después de Cristo aproximadamente, suponiendo que Cristo murió ese año, algunos dicen el año 26, otros el año 28 de nuestra era, porque Cristo nació por ahí por el 4 antes de Cristo y murió a los 35, 36, por lo tanto nos calza por ahí con 28 después de Cristo. Ese es otro tema de discusión, no lo vamos a tocar, pero ahí a partir de Pentecostés comienza la era de la iglesia, ¿ok? Y para fines didácticos yo comencé a dividir, como les dije, el tiempo, la línea de tiempo de la iglesia con varios títulos que vamos a ir entendiendo los puntos principales, porque es una tarea imposible explicar cada parte de la iglesia, cada tiempo de la iglesia sería muy extenso. La primera parte, ¿no es cierto?, que comienza obviamente desde ese día de Pentecostés, es el cristianismo primitivo, así se considera cuando la gente habla de los primeros cristianos, los primeros creyentes, el cristianismo primitivo, se refiere a la era que va desde Pentecostés hasta más o menos el 90 o 100 después de Cristo. ¿Por qué esa fecha? Porque ahí termina de escribirse la Biblia, más o menos en el 90-100 está fechado el Apocalipsis o las cartas de Juan.
son los últimos escritos que están en el canon, que están en su Biblia. Y por lo tanto el cristianismo primitivo, esa etapa de la iglesia, es la más conocida, la que mejor tenemos antecedentes. ¿Por qué? Porque fueron los mismos apóstoles que vivieron en esa época, una gran mayoría, que escribieron para nosotros y los tenemos como documentos redactados en la Biblia. Este tiempo es significativo en cuanto a dones y milagros, ¿no es cierto? Como nunca antes en la historia hubo tal manifestación de milagros, de profecía, de eventos sobrenaturales, bueno, con Cristo y con los primeros apóstoles. De manera que es muy interesante que esa etapa es marcada por esas características, por grandes manifestaciones del Espíritu Santo en las personas. Y obviamente tenemos la inspiración del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no vamos a entrar a explicar mucho esa etapa porque es bien conocida. Todos los que estamos familiarizados con el Nuevo Testamento vamos a encontrar ahí elementos de ese cristianismo primitivo. Hubo muchas persecuciones, primero por parte de los judíos, después por parte del Imperio Romano también. Hubo prisiones de los apóstoles, casi todos, excepto Juan, murieron como mártires, como también usted lo sabe. De manera que hay hartas características de ese cristianismo primitivo que casi todos conocemos por historia o por la misma Biblia. Pasemos a la segunda etapa, que la vamos a llamar la patrística. Suena raro ese nombre. ¿Qué tiene que ver ese nombre? ¿De qué se trata? Bueno, la patrística se llama así porque este tiempo, ¿no es cierto?, histórico de la iglesia estaba dominado por los famosos padres de la iglesia. Pater, de ahí viene patres, patrística, ¿ya? Los padres de la iglesia, por lo general, fueron hombres que eran obispos de las principales iglesias de Europa, de Asia, del norte de África. Estos hombres, la mayoría, o los primeros 2 siglos, recibieron enseñanzas directas de los apóstoles. De hecho, varios de ellos vieron al apóstol Juan y escucharon de boca de él muchas de sus cosas, de sus dichos. Y ellos también hacían una diferencia entre lo que el apóstol Juan era o lo que el apóstol Pedro y Pablo eran. Hacían diferencia de lo que ellos eran. Ellos nunca se consideraron a sí mismos apóstoles. Quiero dejar claro ese concepto. Ellos eran obispos de las iglesias, estaban a cargo de cuidar el rebaño y de enseñar, obviamente, los dichos de los apóstoles y la Biblia, que ya estaba, las cartas de Pablo, los evangelios ya estaban circulando. Ellos se remitían a esa autoridad, a esos escritos para enseñar a la iglesia. Tanto es así que puedo citar a un hombre que se llama Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, más o menos por el año 100, 120 él vivió, y él escribe lo siguiente, dice: no os doy órdenes como Pedro y Pablo, ellos eran apóstoles, yo un condenado a muerte, porque este hombre murió en Roma, lo echaron al circo romano y se lo comieron los leones, literalmente, ¿ya? Por lo tanto, esa etapa de la iglesia reconocía en la generación precedente, en los apóstoles, una autoridad diferente a la de ellos. Y eso es muy significativo porque hoy día han salido supuestos nuevos apóstoles que en 2000 años de iglesia nunca nadie osó llamarse nuevamente apóstol más que los apóstoles de Jesucristo. Ahora, ellos, ¿qué hicieron? Además de ser obispos de sus respectivas ciudades o iglesias de las ciudades más importantes de Asia, Europa y norte de África. Bueno, ellos se dedicaron principalmente a luchar desde esos tiempos contra las herejías, que incluso desde las cartas finales de Pablo y de Juan, ya notamos que habían personas que estaban entrando a la iglesia con ideas extrañas, con ideas que no eran acerca de Cristo. Eso ha pasado por toda la historia de la iglesia. Y específicamente en este tiempo comienza a levantarse mucha gente con historias nuevas, con historias novedosas que no tenían nada que ver con la historia de los apóstoles. Por eso también ellos ya teniendo las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, los evangelios, podían, y de hecho hicieron muchas citas en sus cartas, porque ellos también escribieron cartas y mensajes. Ellos hicieron muchas citas que tenían ya citas de los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué este hecho es importante? Porque al escribir acerca de libros, de cartas de Pablo, de Pedro, de Juan,
ya no está diciendo que en esa época ya se conocían esos libros, ya la Biblia estaba escrita. Y ellos citan muchas veces, de hecho se puede reconstruir gran parte del Nuevo Testamento solamente con las citas de los padres de la iglesia, con las citas de Ireneo de Lyon, Policarpo, Papías de Heriápolis. Son nombres que a lo mejor no les suenan mucho, ¿ya? De Ignacio de Antioquía, como les leía, pero ellos citaban extensamente al apóstol Pablo, Pedro en sus cartas, etcétera, los evangelios, de manera que esas citas que ellos hicieron y que están en la historia y que han quedado para nosotros, nos sirven para demostrar que sí la Biblia existía, que ya los textos sagrados ya estaban consagrados, ellos sabían quiénes lo habían hecho y habían conocido algunos de ellos, a Juan, el apóstol, que fue el más viejito, que vivió tal vez hasta los 100 años. Por lo tanto, en esa primera 200 años, estoy hablando de los siglos I y II, estaban personajes como les mencioné, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Ireneo de Lyon, que estaban a cargo de esas congregaciones y tenían una defensa muy acérrima de los textos que habían sido escritos por los apóstoles. Con el tiempo aparecen los siglos 3 al 5, porque esta es una etapa de varios siglos, aparecen también otros personajes importantes como Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona y Eusebio de Cesarea. Esos hombres en particular también fueron muy notables. Tal vez Agustín de Hipona, uno de los más conocidos, uno de los grandes teólogos de la iglesia. Él también no se dedicó a crear nuevas doctrinas, sino que justamente a explicar lo que ya estaba escrito. Y por cierto, también fue un filósofo y habló de muchas cosas, y gran parte de esa información también la tenemos y ha quedado para nosotros y nos sirve para entender un poco el pensamiento de esa época acerca de la Biblia. El último que les mencioné, Eusebio de Cesarea, hay que mencionarlo porque él fue un hombre que hizo una historia eclesiástica en su tiempo. Él vivió en Cesarea Marítima, que era una colonia romana, y ahí él escribió, aparte de otras cosas, escribió una historia eclesiástica. Él resumió los primeros 4 siglos de la iglesia. Y es justamente a través de sus escritos que tenemos las citas de los otros personajes, de los otros que les mencioné, de la primera generación, de Ireneo de Lyon, Clemente de Roma, de Ignacio de Antioquía. Él escribió y cita muchos de esos textos. Y ese libro, que es la historia eclesiástica, también usted lo puede encontrar en internet, ya está traducido y está disponible. Va a encontrar cosas importantes de ese tiempo, qué es lo que pensaban ellos, cómo entendían las cosas. En esa época también, muy importantemente, se empezó a consolidar los conceptos cristianos, qué es lo que tenía que creer la iglesia en su conjunto. Y se empiezan a generar diferentes concilios, y se le llaman concilios ecuménicos, porque llamaban a todos los obispos de todas las iglesias para discutir un asunto que a lo mejor para algunos era una idea, para algunos era otra. Como habían diferentes, estaban repartidos por el mundo, ya el cristianismo había avanzado en los primeros siglos. Recuerde que el Imperio Romano, a partir del 313 en adelante, aceptó el cristianismo como religión del imperio, podía ser aceptado, no era perseguido ya más la gente. Empezaron muchas veces a distorsionar los conceptos principales. Y entonces, ¿cómo resolvían esas dificultades de entendimiento de lo que la Biblia decía, de lo que la Biblia tenía como escrito? Lo hacían a través de concilios. Y yo traje a colación uno de los últimos, ¿no?, de los concilios como del medio, del 451. Un concilio que se llama el Concilio de Calcedonia, porque se hizo en esa ciudad. Y si bien la cita es un poco extensa, un poco aburrida, un poco latera, también está en su escrito. La traje a colación porque en ese lugar que se llama Calcedonia, discutieron efectivamente la naturaleza de Cristo. Querían determinar qué es lo que las Escrituras decían con respecto a Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Era hombre? ¿Era Dios? ¿Qué parte era de hombre? ¿Qué parte era de Dios? Perdón. Y ellos terminan haciendo esta declaración, como resumen del concilio. Más de 600 obispos se reunieron en Calcedonia. Y leemos como resumen lo siguiente. Dice: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
El mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y al mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservaba más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipostasis. Quiero detenerme ahí para resumirle esto. Sencillamente lo que llegaron a definir, no por sus ideas, sino por lo que estaba en la Biblia, por entender bien la Biblia, dijeron, Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Y sus naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, coexisten en la misma persona, pero no se mezclan, no hay confusión. Siempre Cristo fue 100% hombre, 100% Dios. Así como las preguntas que hacía la Luz acerca de qué cosas puede ser, qué cosas la Biblia indica, se reunían en concilios para aclarar esas grandes dudas. En este caso era la naturaleza divina o humana de Cristo, que habían corrientes de pensamiento que estaban distorsionando esa verdad que aparece en la Escritura. Por lo tanto, toda esta etapa se producen varios concilios de Nicea, de Constantinopla, de Calcedonia, etcétera, que ayudan a que la Iglesia tenga esos consensos y aquellas ideas que no eran, ¿no es cierto?, que eran objetadas por el concilio, entonces se decían que eran herejías y se obligaba a esas personas a retractarse de esa idea y que esas ideas no circularan más en medio de la Iglesia. Pero sabemos que las herejías persistieron. Hasta el día de hoy tenemos ideas cada vez más raras acerca de la Biblia. Bueno, después de esa época, ya dijimos, partimos con el cristianismo primitivo, los primeros cristianos, apóstoles. Después viene la etapa de la patrística, que son los padres de la Iglesia, grandes personajes influyentes que hablaron, ¿no es cierto? Agustín de Hipona, Eusebio, Clemente, etc. Tenemos una etapa que, desde el punto de vista de la historia general, se le llama la Edad Media, que parte en el siglo V y se extiende hasta el siglo XV. Los que están en el colegio se acordarán que la Edad Media comprende como 10 siglos. Y siempre se ha hablado que la Edad Media fue una época oscura. Por eso se habla de oscurantismo, porque trataba de, ¿no es cierto?, disminuir el conocimiento. Eso es lo que dice en el fondo la gente, que argumentan y culpaban a la Iglesia, de hecho, culpaban a la Iglesia que impedía el desarrollo intelectual, que metía a la gente miedo y temor por medio de mitos y fábulas que eran las lecturas de la Biblia. Y la verdad yo no pienso eso, creo que no fue así. Yo creo que lo que pasó es todo lo contrario. Se escondió la Biblia se pierde un poco el rastro del conocimiento que antes era muy general, que se había transmitido de persona a persona y por medio de las cartas que fueron copiadas, replicadas, y entonces empieza a ocultarse la información de la Biblia y eso lleva a una etapa oscura, sin desarrollo, sin crecimiento intelectual. De hecho, aparece también una distorsión del mismo mensaje, aparece un sincretismo, puse ahí, donde finalmente entran otras culturas, otras religiones, a partir de lo que fue la base del Imperio Romano, y empiezan a entrar otras creencias y empiezan a mixturarlas, a mezclarlas con la verdadera enseñanza de Cristo. Sabemos que también contribuyó a este oscurantismo el hecho de que no habían Biblias como ahora, impresas, disponibles para todo el mundo. La Biblia, que estaba en los idiomas originales, griego y hebreo, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ya nadie dominaba mucho el griego para esos años, había que estudiar griego para saberlo, tampoco el hebreo, menos personas sabían hebreo, y si bien la Biblia había sido traducida por ahí por el año 300 por Jerónimo de Estradión, estaba disponible en latín. También la gente, el pueblo común y silvestre, no sabía ni leer ni escribir en latín, por lo tanto había también un analfabetismo. Por lo tanto, en esa época la Biblia se silenció, no había mucho conocimiento de la Biblia. Y traje a colación la historia de un hombre que se llama Pedro Baldo, que aparece en el 1100, todavía Edad Media,
porque es un ícono de lo que pasó, o lo que comenzó a pasar. La verdad es que todas las épocas de la historia de la iglesia siempre ha habido gente creyente, gente que conocía la Escritura y que realmente tenía una fe en relación a ese conocimiento de la Escritura. Pero como en la Edad Media se baja mucho esa información, los sacerdotes empiezan a pelear, poderes, corrupción de la iglesia, empezamos a notar poco a poco, hubo poca información verdadera del Evangelio, de las noticias de Cristo. Pero aparece un hombre llamado Pedro Balbo en Lyon, eso es en Francia, que era un rico mercader y que en un momento de su vida, por la muerte de un amigo, se acerca a la iglesia y uno de los sacerdotes con los cuales consulta le habla de Cristo, le habla de la historia del hombre rico, que Cristo le llama a dejarlo todo para seguirlo a él. Y él esas palabras del sacerdote las toma literal, las palabras de Cristo al hombre rico, él era rico, y decide vender todos sus bienes, Pedro Baldo, y empieza a llamar a unos sacerdotes para que le traduzcan el Nuevo Testamento a la lengua común del pueblo. Y comienza con mucha riqueza que él tenía, él abandona su riqueza y empieza a promocionar la entrega libre de porciones del Nuevo Testamento traducidas por estos sacerdotes, y él mismo empieza a preparar gente como predicadores ambulantes. Y comienza entonces en el 1100 más o menos en adelante la historia de Pedro Baldo y de los valdenses, que así se llamó el grupo que él formó, que comienzan a distribuir la Biblia. Obviamente esto no le gustó a la iglesia formal, lo llamaron para que se dejara de hacer esas cosas. Por cierto, eso termina muy mal, obviamente lo excomulgaron, finalmente lo exilian, termina en un lugar bastante solo, pero su grupo de personas que lo secundó, los valdenses, siguió progresando en la historia y llega incluso hasta el 1600, ya en plena reforma. Obviamente terminaron mal porque los persiguieron, también la contrarreforma también los liquidó, los mató a muchos en Francia, pero vemos cómo, y aquí quiero hacer el punto, la palabra de Dios vuelve a resurgir. Siempre ha pasado y siempre va a seguir pasando, a pesar que se ha tratado de ocultar, se ha tratado de suprimir, a pesar de las mismas distorsiones que en la iglesia le ha aportado los hombres, que somos parte de una iglesia igual, a veces tergiversamos la palabra de Dios, la palabra por sí misma vuelve a reaparecer. Y esa es una historia feliz dentro de lo oscuro que fue ese periodo. Después, si nos adelantamos un poco en el tiempo, por eso puse un poco 1100, estas fechas son un poquito mezcladas, imbricadas, aparecen ya nuevamente personajes importantes, como John Wycliffe o Jan Hus o Juan Hus, dos hombres que se les denomina prerreformadores. Prerreformadores, ya vamos a ver por qué. Porque justamente, al igual que Pedro Baldo, ellos comienzan a tratar de volver a las Escrituras. Siempre todo resurge de esa manera. Todo tiene que ver con las Escrituras. Ellos empiezan entonces a darse cuenta que la iglesia se estaba desviando, que las costumbres estaban siendo extraviadas de la norma de la palabra. Ellos estaban viendo que había corrupción en la iglesia, que la gente estaba con títulos en la iglesia para adquirir riqueza, para recibir fama. Había mezcla entre el Estado y la iglesia y eso traía enormes problemas porque no se predicaba la palabra. Y personas como John Wycliffe, por ejemplo, que fue un inglés que vivió entre el 1320 y 1384, fue un hombre, obviamente, de academia, de estudios, que también influenció en la corte inglesa, y su principal objetivo fue traducir la Biblia desde el latín, de la Vulgata Latina, que era la edición más conocida del Nuevo Testamento, al inglés. Y obviamente por eso lo dejaron a un lado, lo excomulgaron nuevamente, se repite el mismo patrón, porque no querían que la palabra de Dios fuera conocida por el pueblo. Jan Hus o Juan Hus, otro hombre notable de República Checa, un gran académico, fue rector de la Universidad de Praga. Este hombre también, con la misma idea, quería que la Biblia fuera conocida. Ahora bien, él fue un poco más allá y fue contra el papado, apuntó mucho sus dardos al papado y de frentón él lo quisieron silenciar y finalmente este hombre muere 100 años, ahí puse un año, es 100 años antes que Lutero. En el 1415, a los 45 años, Jan Hus, su apellido significa ganso, fue quemado literalmente, como él mismo dijo, como un ganso en la hoguera. Solamente por su deseo de que la Biblia fuera conocida y porque el papado no estuviera haciendo toda esa corrupción que ya
a ese tiempo era bastante conocida. Él decía, por ejemplo, cosas como que Jesús era la verdadera piedra y no Pedro, y decía que el Papa, con su corrupción y con sus muchos pecados y errores, era la encarnación del anticristo. Entonces, para esos tiempos era algo fuerte. Por lo tanto, él pagó con su vida, muriendo quemado en la hoguera, tan solo a los 45 años. Bueno, pero todo esto finalmente avanza y en el tiempo las cosas, la iglesia, como Cristo lo prometió, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La palabra de Dios no puede ser silenciada. La palabra, el apóstol Pablo dice que no está presa. A pesar de que intentos de acallar la lectura, el conocimiento que aporta la Biblia, aparece finalmente un tiempo que vamos a definir entre los siglos XVI al XVII, conocido como la Reforma Protestante. Tal vez es uno de los puntos de la historia más importante a nivel de historia universal, porque la Reforma Protestante, más el descubrimiento en América, más la imprenta, etcétera, marca el cambio de época, de Edad Media a Edad Moderna. Se recordarán del colegio. Tenemos la Edad Media, después viene la Edad Moderna, después la Edad Contemporánea. Pero cambia la historia con la Reforma, en parte. Y es el momento en que ya estas ideas que tenían los pre-reformadores, Jan Hus, John Wycliffe, empiezan a tomar fuerza y empiezan entonces a levantarse a otros nombres. Y aquí es muy importante mencionar al principal, que es Martín Lutero, quien no lo conoce, es un nombre bien conocido a nivel de la historia universal. Este hombre, un monje agustino, doctor en teología, comienza a ver las mismas cosas que veía todo el mundo: corrupción en la iglesia, problemas con los dineros, poca gente conocía la escritura. A pesar de él predicar y enseñar la Biblia a sus alumnos, se dio cuenta que la gente no sabía de la Biblia y que la Iglesia Católica específicamente estaba enseñando que a través del pago de la indulgencia, el pago monetario de un dinero, se podía sacar un alma del purgatorio y llevarla finalmente al cielo, algo que en ninguna parte de la Biblia dice. Y él empieza a estudiar y también pasa por una crisis personal, él de fe, más que de fe, de entender que Dios es un Dios justo, pero que a través de la fe el justo vivirá. Y entonces él descubre que la fórmula para la salvación no es el pago de indulgencia, es la fe en Cristo. Fe que él mismo deposita inicialmente en Cristo y empieza a hablar de esto, a enseñarlo a sus alumnos. Y finalmente, como ustedes deben saber, el 31 de octubre de 1517 él clava unas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, donde él estaba enseñando, en la Universidad de Wittenberg. ¿Para qué clava esas 95 tesis, que son 95 propuestas? Eran ideas que él tenía, que seguramente la había conversado en su círculo académico, de cómo reformar la iglesia, cómo entender correctamente la indulgencia, cómo entender bien la fe, etcétera. Cómo el Papa tenía que participar en eso. No fue un llamado a desobedecer al Papa, sino que a involucrarlo en la discusión. Era una idea de discusión académica. Pero ¿qué pasó? Tomaron las 95 tesis unos amigos y empezaron a imprimirla, y rápidamente, como tenían imprenta ya en ese entonces, empezaron a distribuir las 95 tesis por muchas ciudades incluso, y se enciende como una especie de mecha, y se enciende un fuego que toda la gente empezaba a leer esas 95 tesis y a dudar de la iglesia por qué hacía cobrar la indulgencia. Y rápidamente también llega al Papa, sus seguidores, y empiezan a decirle a Lutero que ya no escriba más, porque él empieza a escribir más documentos, a distribuir su conocimiento, su información a otros, y entonces todo eso intenta ser acallado. Para hacer más corta la historia, tenemos que finalmente a Lutero lo llevan a un lugar que se llama Worms, a una dieta de Worms, donde estaba el emperador Carlos V, estaba, ¿no es cierto?, el legado papal, estaban los principales obispos, estaban los principales príncipes de Alemania, y el único objetivo de llevarlo allá era para decirle: Lutero, tienes que retractarte de tus escritos, los vamos a quemar, los vamos a hacer desaparecer, tú tienes que callarte porque no estás en la verdad. Lutero, obviamente, hay toda una historia acerca de ese encuentro. Él pide un día para reflexionar y dar una respuesta a esa pregunta que era decisiva. Y al día siguiente él se presenta, y la parte final de su discurso, lo tengo aquí redactado, ha pasado a la historia. Él dice lo siguiente: a menos que no esté convencido
mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en el Concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. ¿Por qué que Dios le ayude? Porque ciertamente esa declaración iba a ser la condena absoluta. De hecho, fue tratado como un delincuente, fue solicitado el arresto, pero ahí uno de los príncipes, que era Federico el Sabio, lo protege y camino de regreso, ¿no es cierto?, de la dieta de Worms, es secuestrado por el mismo príncipe y llevado a un castillo de Wartburg para protegerlo, porque sabía que ese hombre iba a morir. Ese hombre estaba muerto ante la iglesia. No solamente excomulgado, ya había sido excomulgado un tiempo antes, sino que estaba definitivamente condenado a muerte por esos dichos. Ahora Lutero en el castillo se dedica a traducir la Biblia completa al alemán, cosa que fue, obviamente, materializó su idea de distribuir la palabra al pueblo, de que todos se entendieran las Escrituras. Y comienza a escribir muy prolíficamente, y bueno, es un tiempo de gran bendición, porque todos empiezan a descubrir, y ahí aparecen otros personajes, ¿ya?, como Juan Calvino, que adquiere las ideas de Lutero, como John Knox, como Ulrico Zwinglio, varios nombres que empiezan a distribuir las ideas de Lutero por Europa. Finalmente hay un favor político que Dios también permite, porque Carlos V, que era el emperador, se empieza a preocupar de otros problemas, tenía problemas con los turcos otomanos, con otros, estaba preocupado de invasiones, de otros temas, y deja de lado este tema que era con la iglesia, y eso permite que casi todos los príncipes de alemanes apoyaran a Lutero y lo defendieran, y permitieron que no solamente él, sino todas sus ideas prosperaran, y las ideas después de Calvino, etcétera, tomaron a gran parte de Europa y la transformaron a una visión protestante, porque así fueron conocidos como los protestantes, en el fondo contra la Iglesia Católica Romana. Ahora, bueno, es muy largo también ese tema, es tal vez uno de los momentos más de luz de la Iglesia, tanto que el lema de la Reforma fue post tenebras lux, que significa después de las tinieblas la luz. Y fue una luz que invadió todos los ámbitos de la cultura. No fue solamente un crecimiento en el conocimiento de la palabra, sino que desarrolló las artes, desarrolló la cultura, desarrolló, de hecho, la literatura, y principalmente hubo muchos descubrimientos científicos. Grandes y notables científicos tenían su base protestante o cristiana, evangélica, para nosotros en este entonces lo entenderíamos así, y ellos, como Newton, como Galileo, etcétera, se dedicaron a descubrir las maravillas de Dios en la creación por medio de aplicar, ¿no es cierto?, la palabra a sus vidas. Por lo tanto, es un punto muy importante, muy fascinante. Si usted lo quiere leer, le impulso a que lea de la Reforma Protestante, porque cambia la historia verdaderamente. Y tal vez una de sus consignas más importantes es que empezaron a traducir la Biblia a todas las lenguas comunes, al francés, al inglés. Bueno, ya estaba traducida parte del Nuevo Testamento, al alemán. Bueno, hay unos reformadores españoles que la traducen al español, esos son Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que por eso tenemos la traducción Reina Valera. Empezaron a traducir las Biblias a los lenguajes comunes de Europa, y empieza entonces un cambio, una revolución cultural, espiritual, que ha llegado hasta nosotros hoy en día. Vamos a saltarnos después a los siglos 8 al 19, del 18 al 19, porque también, pues, a pesar de que el movimiento de la Reforma avanzó mucho, partió hacia las nuevas tierras, a los nuevos descubrimientos, específicamente al norte, a América del Norte, a través de los puritanos, que eran ingleses, que se escaparon un poco del anglicanismo, ¿no es cierto?, y querían volver a la vida pura. Ellos fueron los que llegaron a formar las primeras colonias norteamericanas, a través de un viaje que hicieron en un barco famoso que se llama Mayflower. Bueno, todo ese influjo que generó la Reforma en Europa también llegó a las Américas, pero después de un tiempo las cosas, como siempre tiende a ocurrir, se estancó, se desinfló,
y ocurre un fenómeno que yo quise destacar, que se le conoce como el Gran Despertar. Más o menos en el 1730 en adelante, nuevamente por razón de algunos personajes famosos, que los vamos a mencionar, como George Whitefield, como Jonathan Edwards en Estados Unidos y como John Wesley, comienzan nuevamente a proclamarse masivamente la palabra de Dios. Yo creo que ese es el hecho que vemos en todo el trayecto de la iglesia. Él siempre se resurgía con la palabra de Dios, no sin ella. Y en este gran despertar, Whitefield y John Wesley, ellos comenzaron en la universidad, ellos estudiaban en Oxford y empezaron a crear un club, se llama el Club Holy, el Holy Club, que era el Club Santo, porque se dedicaban a estudiar la Biblia y a, obviamente, traerla a su vida, es decir, a tener una vida piadosa, respetuosa, y se hacen famosos por esa idea, y empieza a crecer esto, se transforma con el tiempo en el metodismo, porque ellos estudian metódicamente la escritura así, paso a paso, y transforman entonces todo lo que fue Inglaterra, norte de Europa. Whitefield empieza a viajar a las colonias norteamericanas y también empieza a predicar en Estados Unidos. Whitefield es un hombre muy singular, porque se dice que más de 30.000 sermones predicó en su vida, porque él era especialista en predicar en las mineras, en gente juntada al aire libre a miles de personas, y él predicaba de una manera tan por el Espíritu Santo llenada que muchos se convertían, y eso generó una vuelta masiva a la iglesia y al cambio de vida. También fue, por eso se le llama un gran despertar, un gran avivamiento, y su predicación era centrada en Cristo y en la vida piadosa. Jonathan Edwards también es un hombre a destacar. Era un joven brillante, a los 13 años ingresa a la famosa Universidad de Yale, y ya a los 24 años ya es elegido como predicador de una iglesia pequeña. Y en su carrera, ¿no es cierto?, de trabajo y de tanto filosófico, de estudio y de pastor, bueno, genera muchos sermones y también influencia mucho en la zona de Massachusetts, del norte de Estados Unidos, y también es un gran conocedor de la Escritura y vuelve masivamente a las iglesias, a la gente. Y junto con George Whitefield, como decía, comparten el mismo interés de, a través de la predicación de la Escritura, hacer volver la gente a Cristo. De manera que es una época hermosa, pasa, ¿no es cierto?, el tiempo. Hay un hombre también conocido por nosotros, Charles Spurgeon, es del siglo siguiente, es del 1800 en adelante en Inglaterra, que tuvo una gran iglesia también, conocido por sus predicaciones, escribió muchos sermones. Las publicaciones de sus sermones son más abundantes en número que los volúmenes de la Enciclopedia Británica. También es un hombre destacado de esa época. Pero finalmente tenemos que llegar en la línea del tiempo, saltarnos un poco rápido, y llegar a Latinoamérica. ¿Cómo llegó la Biblia, el conocimiento de la Biblia acá? Bueno, sabemos que por los españoles llegó el catolicismo, principalmente. Traían conocimientos de Dios, pero más bien asociado a la forma y al entendimiento de la Iglesia Católica. Eso usted sabe, la historia con Colón, de finales de 1400, etc. No vamos a omitir eso. Pero el conocimiento o de la información o la iglesia protestante, ¿cómo llega acá? Bueno, como habíamos dicho, el Gran Despertar consolidó a las iglesias las iglesias luteranas, las iglesias presbiterianas, las iglesias históricas, se le denomina a estas, empezó a consolidar, y ellos empezaron a mandar misioneros con el mismo énfasis de dar a conocer la palabra. Pasaron a ser enviadores de misioneros primero. Empezaron a mandar misioneros para todo el mundo, para el África, para Asia, también para América y también finalmente para América del Sur. Y finalmente, a través de esos misioneros y después por medio de los mismos inmigrantes que empezaron a llegar a la parte sur en el 1800, se empiezan a formar las primeras iglesias protestantes en Latinoamérica. Hubo algo destacado ahí porque los misioneros buscaban no solamente difundir el Evangelio, sino que también, de una manera importante, una fórmula que ocuparon fue la alfabetización. Ellos querían que la gente también aprendiera a leer. Y ocuparon efectivamente la Biblia por medio de un método que se llama el método lancasteriano, para producir que la gente aprendiera a leer y además conociera la Biblia. Esa doble función. Ahí es muy destacado
específicamente James Thompson, que en 1818 llegó a Buenos Aires y dio un recorrido por Chile, por Perú, por Ecuador, hacia el norte, y traía Biblias, y traía por la sociedad inglesa Biblias de Europa y de Norteamérica, las traía para acá para repartir y para que la gente aprendiera, obviamente, a leer. Obviamente, en estos primeros inmigrantes y primeras iglesias que se empiezan a formar, después, primero eran todos extranjeros, después empiezan a ordenar a ministros, obviamente, de nativos de Chile o de Perú o de cada país. Y tal vez la iglesia que más avanzó en eso fue la iglesia metodista, que finalmente también deriva en las famosas iglesias de corte pentecostal, que a lo mejor ustedes conocen. El metodismo, que fue más bien la iglesia que generó John Wesley, su hermano, allá en Inglaterra, se fue trasladando a Estados Unidos y finalmente también a América. Y ellos tenían una visión con respecto a la predestinación diferente a George Whitefield y Jonathan Edwards, por ejemplo. Y esa iglesia, la iglesia wesleyana o la iglesia metodista, fue la que más avanzó acá en Latinoamérica y prestaba algunos elementos también nacionales, y todas las derivaciones del metodismo son las iglesias metodistas pentecostales, que tal vez sean en mayor número, o sea, los que tengan más adherentes o más feligreses en nuestra nación. Más o menos se calcula que el 60%, incluso en Latinoamérica, corresponde a iglesias derivadas del metodismo, del pentecostalismo y asociados. Por lo tanto, la iglesia, la palabra o el protestantismo llegó por medio de estos misioneros, se formaron algunas iglesias. Lo que más destacó fue el metodismo como línea o como tendencia o como denominación. Y finalmente, para ir cerrando, todo esto ha llevado a que muchas denominaciones se hayan formado a través de la división y subdivisión de las iglesias madres o principales. Se han ido, ¿no es cierto?, dando una suerte de mucha multiplicación, pero que no ha sido muy sana, porque ha sido más bien por división que por otras razones, por peleas internas que van sacando nuevas iglesias con nombres, con tendencias diferentes. Y obviamente entre todo esto ha habido incluso nuevas teologías, nuevas formas de entender a Dios, que son realmente las últimas. Yo me refiero específicamente a lo que se denomina la teología de la prosperidad. Realmente no tiene nada de cristiano en gran parte, porque utilizan a Dios y le presentan un Dios de beneficios, de riqueza económica. Eso comenzó en los años 60, no hace mucho, a producir iglesias que el único objetivo es enseñarle un Dios que le va a dar éxito, que le va a dar prosperidad, y que nadie habla del arrepentimiento y la fe en Cristo como el tema principal de la Biblia. De manera que tenemos ese panorama actualmente, desde el año 1850, que pusimos en esta línea del tiempo en adelante, que llega los inmigrantes y los misioneros a traer el protestantismo. En realidad igual mucho se ha confundido, mucho se ha mezclado, y como siempre el panorama principal, la idea central de la Biblia se ha tergiversado. Pero gracias a Dios, y vuelvo a la clase número 1, tenemos la Biblia entre nosotros, que ha sido la norma de fe y de conducta por todas las 2000 años de iglesia. Y si hay algo que aprendemos de la historia de la iglesia y de todo esto que hemos hablado, es que solamente el conocer profundamente la Escritura, estudiarla diligentemente, es lo que nos va a hacer, en el fondo, volver al tiempo de Cristo y acercarnos lo más puro y lo más claro a las enseñanzas de Él. Ha pasado mucha agua bajo el puente en estos 2000 años, y obviamente que hay confusiones, hay distorsiones, pero si tenemos la Biblia, que fue la revelación escrita de Dios progresiva, que la dejó para nosotros, nunca debemos despreciarla. Y en base a ella tenemos que formar iglesia, independiente del nombre, la denominación, sino que tenemos que ser iglesia conforme a lo que Dios dejó por escrito. De manera, con esa reflexión quiero terminar nuevamente esta segunda clase. Sé que es un tema más difícil porque es historia. A lo mejor a los que no les gustaba historia en el colegio van a tener dificultad en esta clase, pero seguramente les va a traer algo de luces a por qué vivimos acá, por qué hay denominaciones, por qué hay nombres, de cómo se viene eso en la historia. Bueno, hay mucho más que hablar, que podemos comentar,
al cortar la transmisión podemos tener algunas preguntas y comentarios, pero es lo que queríamos que usted conociera muy acotadamente para que tenga esa información en su mente para los temas que vamos a ir hablando posteriormente. Bien, dejamos la transmisión hasta aquí para hacer la ronda de preguntas y comentarios.